Pues así, hermanos, vamos a entrar al consejo de la palabra. Voy a invitarles también a abrir sus Biblias en el Evangelio, gloria a Dios, segundo. El Evangelio segundo, que es Marcos, su capítulo 11. Aleluya, Marcos capítulo 11. Aleluya. Marcos, o el Evangelio de Marcos, capítulo 11. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Aleluya. Cuando tengan su porción bíblica, a ver su Biblia, los que ocupan su Biblia, amén. Marcos 11, versículo 20. Bueno, vamos a dar comienzo, aleluya. Vamos a empezar del versículo 12, aleluya, del capítulo 11. Marcos 11, versículo 12. Amén, ¿ya lo tienen? Marcos 11, versículo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y así, gloria a Dios, después leemos la palabra. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora para darte gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, una vez más de poder estar en tu casa, alabarte, glorificarte, exaltarte, darte la gloria, la honra, Señor, porque usted es bueno. Padre, en este momento, mi Rey amado, hemos abierto tu palabra y vamos a leerla. Pedimos, Padre, que nos hables, que hables al corazón, hables a la mente, hables, Señor, a las vidas de mis hermanos, Padre, que están en tu casa, y de aquellos también, Padre, que a través, Señor Padre, de las redes sociales, Padre, oyen, Señor Padre mío, esta palabra, Señor, sencilla, pero palabra tuya, Señor. Te pido que les bendigas y que a través de este consejo de la palabra, cada uno, Señor, de los que oímos tu palabra, seamos bendecidos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, Padre, mi vida. Solamente úsame, soy un instrumento, Padre, y pido, Señor, una bendición especial para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer Marcos 11, versículo 12. Vamos a comenzar. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice, amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y la oyeron sus discípulos. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y pasaron por la mañana y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a los principales sacerdotes, los escribas y a los ancianos. Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme, perdón. Si decimos de los hombres, amén, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿Unidos? Así que respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Tomen su asiento. Gloria a Dios. Quiero en esta noche, hermanos, llamar la atención de ustedes a través de este consejo de la palabra. Le he puesto por título, ¿verdad?, por tema, la pasión de Cristo. Amén. Amén. La pasión de Cristo como tema y título, hermano, los últimos días de Jesús en la tierra. Amén. La pasión de Cristo y los últimos días de Jesús en la tierra. Amén. La Biblia nos dice, amén, que Jesús regresó de Betania. El día, hermanos, lunes, Jesús estuvo en Betania. Y regresando de Betania, iba a regresar a Jerusalén nuevamente, porque es ahí donde él, hermanos, iba a concentrarse ya en Jerusalén, porque ahí iba a ser arrestado en Jerusalén. Entonces él regresó, hermanos, de Betania, y cuando regresaron de Betania, la palabra del Señor dice que pasaron por donde Jesús había maldecido la higuera. Amén. Y cuando la vieron sus discípulos, se acordaron que él había maldecido y que él buscó fruto en ella. Pero algo me llama la atención. Dice que Jesús, hermanos, al ver la higuera, iba pasando, hermanos, por ahí, hermanos, y al ver la higuera dice que buscó fruto en ella. Pero hace énfasis que no era tiempo de frutos. No era tiempo de que la higuera diera, ¿qué? Fruto, no era su tiempo. Pero Jesús, hermanos, lo que sí puedo entender es que Jesús, hermanos, quería encontrar fruto en esta higuera. Pero como no encontró fruto en esta higuera, ¿qué hizo Jesús? Jesús, hermanos, maldijo la higuera. Todas estas cosas que iba haciendo Jesús, todos, hermanos, los eventos y todos los relatos de sus últimos días eran como una lección final para los discípulos y para todos aquellos que le escuchaban, incluyendo fariseos, incluyendo escribas, incluyendo los sacerdotes, incluyendo al pueblo y también, hermanos, incluyendo a las multitudes que le escuchaban y a los discípulos. Sobre todo, él quería darle, hermanos, sus últimas recomendaciones en sus últimos días. Quería aprovechar lo máximo a sus discípulos y a todos aquellos que le escucharan, porque él sabía que eran sus últimos días después de, hermanos, después de sus últimos días antes de ir a la cruz. Entonces, hermanos, Jesús va por el camino y en el camino se encuentra una higuera y él como que tiene hambre, parece que tiene hambre, y Jesús hace, hermanos, lo que hace es ir, hermanos, y buscar fruto en la higuera, pero no encontró fruto en la higuera. Y vemos, hermano, que Jesús, hermano, es el momento en que Jesús maldice a la higuera. Sabe que muy poquito, el Señor Jesús usaba, hermanos, o hablaba de maldiciones. Todo lo contrario, Jesús, hermanos, siempre bendecía, hermanos, ¿sí o no?
Jesús siempre, hermanos, bendecía a las personas, siempre su bendición sobre ellos. Pero en esta ocasión, ¿por qué el Señor está maldiciendo la higuera? Porque hay una lección. Hay, hermanos, una clase y hay, hermanos, una enseñanza bíblica, hermanos, para nosotros y para los discípulos de aquel tiempo. ¿Sabe cuál era la enseñanza? Ellos, hermanos, la maldicen y parece que no sucedió nada. Se fueron, llegaron a Betania, regresaron de Betania, y cuando regresan para Jerusalén y van camino hacia Jerusalén, les llama la atención a los discípulos que la higuera que Jesús se había acercado a ella para encontrar fruto, para encontrar higos, para encontrar, hermanos, algo con qué comer, se encuentra que la higuera, hermanos, no era estéril, sino no tenía fruto. Y en ese momento el Señor dice que maldijo la higuera y se fue de largo. Pero cuando regresa, después de estar en Betania y regresa para Jerusalén, vuelven por el mismo camino y encuentran ¿a quién, hermanos? A la higuera. ¿Cómo la encuentran, hermanos? Seca, pero nos dice, hermanos, Marcos nos da detalles cómo estaba seca. Desde la raíz estaba seca. ¿Cómo la ve? Mira, el Señor la maldice. Por eso es que donde el Señor abre, nadie puede cerrar. Y donde el Señor cierra, nadie puede abrir. Maldijo la higuera y se secó desde la raíz, dice. Y los discípulos se quedaron asombrados por aquel acontecimiento. No lo entendieron en el momento, pero tal vez puede ser comprensible como nosotros. Ahora nosotros sí entendemos. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué entienden en esta lección? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Nosotros somos muy razonables y muy inteligentes y podemos comprender qué significa eso. ¿Qué significa? Jesús, hermanos, nosotros somos hermanos, una higuera, representamos una higuera. Representamos, hermanos, oiga, hermanos, una higuera, y Jesús quiere encontrar fruto en nosotros. La higuera representa a Israel también. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia que, hermanos, Israel, la higuera representa a Israel? Y no es cierto que Cristo quería encontrar en Israel fe. Quería encontrar en Israel, hermanos, exactamente esos hermanos en la fe que lo recibieran, pero más no lo recibieron y no tuvieron fruto, no quisieron aceptarle, hermanos. Amén. Por eso el Señor maldice a la higuera. Por eso la Biblia, Juan el Bautista dijo: aquí la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y cada árbol que no dé fruto será cortado y echado ¿de dónde? Al fuego. Maldice la higuera y la higuera se seca en el momento. Llega a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, hermanos, él ya había venido de antemano de Jerusalén, él ya había venido de allá. ¿Y sabe qué había hecho, hermanos, en Jerusalén antes de ir a Betania? El día lunes, ¿qué había hecho, hermanos? Aproximadamente en esos días, ¿qué había hecho Jesús? Jesús entró al templo, y cuando él entra al templo, quería encontrar, hermanos, alabanza, adoración, respeto, santidad, hermanos, que adoración por todas partes, hermanos, que la gloria de Dios llenara ese lugar. Pero la sorpresa que se llevó Jesús es que cuando él entra al templo, hermanos, se encuentra que el templo es un mercader. Si lo han leído esa cita bíblica, ¿verdad? Y en este tiempo, antes de ir a su muerte, encuentra que el templo está, hermanos, lleno de mercadería. Hermanos, ahí hay cambistas que cambian las monedas, hermanos, para poder que las pudieran los extranjeros y los judíos pudieran comprar su sacrificio, comprar, hermanos, su paloma, comprar su cordero, y hacían, hermanos, toda clase de cambio. Y cuando Jesús llega, hermanos, se llena de celo Jesús y dice: mi casa de oración es, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por primera vez, primero vemos a Jesús, hermanos, por primera vez, hermanos, dándole latigazos a los hombres. Dice que agarró un látigo, hermano, y empezó a golpearlos y a volcarles, hermanos, todas sus mesas y sus cambios, su dinero, y dijo: mi casa de oración es, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Dice que volcaba, hermano, y le sobraban, hermanos. Oiga, disciplina a toda esa gente, hermanos. Decían: ¿qué le pasó a Jesús? Ahora, ¿qué le está pasando? Nos está golpeando, porque su palabra dice: el celo de tu casa me consume.
para que se cumpliese la profecía del profeta. Amén. Pero ¿qué más suceso? Encontramos, regresa Jesús, encuentra la higuera seca. Ya había, hermanos, anteriormente había limpiado el templo y los escribas se quedaron enojados. ¿Con qué autoridad había golpeado, hermano? ¿Y con qué autoridad había, hermanos, hecho todas las cosas? Si las autoridades eran ellos. Pero él, hermano, sale del medio y se va para Betania. Y ya en Betania es, hermanos, ungido por María. Maldice la higuera en el camino, es ungido por María. Está allá con Lázaro y regresa. Y al regreso encuentran la higuera seca y después vuelve a entrar al templo. Y lo estaban esperando con ganas. Lo estaban esperando los fariseos, los escribas, para tenderle trampa. Para hacerlo caer en una trampa, para hacerlo caer. Siempre en todo su ministerio, a Jesús lo quisieron tentar para hacerlo, ¿qué, hermanos? Caer, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué hicieron los líderes, hermanos? Lo cuestionaron a Jesús. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Se quedaron, hermanos, como dicen por ahí, se quedaron prendidos por lo que había hecho, hermano, con ellos. No se quedaron a gusto. Y lo estaban esperando con ganas. Y Jesús vuelve a llegar. Dice, tienen ganas de hablar conmigo, tienen ganas de enfrentarse conmigo, me van a encontrar. Y Jesús llega y otra vez vuelve al templo. Y cuando ellos lo ven, dice, es lo que queríamos, porque ahora sí lo vamos a confrontar. Ahora sí lo vamos a hacer caer a Jesús. Ahora vamos a tenderle una trampa. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Amén. Vamos a leerlo. Aleluya. Amén. Vamos a leer el versículo. El versículo 11 dice así. Y pasando por la mañana, versículo 20, pasando por la mañana vieron la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo, maestro, mira la higuera. Bueno, seguimos. Entonces, el versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. ¿Quiénes vinieron? Los principales, ¿qué? Sacerdotes. Y los principales sacerdotes y los escribas. ¿Y quién más? Y los ancianos. Los tres potencias, las tres autoridades, hermanos clérigas o del clero. Las tres autoridades, hermanos, más fuertes de la iglesia, vinieron en contra de él, hermanos. Se reunieron para confrontar a Jesús. ¿Y qué le dicen a Jesús en el 27? En el 28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahora, ¿qué cosas? Lo que había hecho anteriormente. La limpieza que había hecho. Había dado golpes, hermano. Había, hermanos, dado latigazo a todos aquellos. A los vendedores, hermano, los sacó de allí. Y ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le querían tender una trampa. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? ¿Sabe que Jesús, hermanos, es el sabio de sabios? De gloria a Dios por ello. A nosotros nos pueden hacer trampa, a nosotros nos pueden engañar, a Jesús nadie lo puede engañar. Jesús sabía las intenciones de ellos, sabía los corazones de ellos, sabía que le querían hacer una trampa y Jesús no cae en su trampa. Jesús le dice, bueno, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, pero antes respondenme algo. Respondedme primero a mí. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Eso era, hermano, era cuestión, hermanos, del lenguaje judío. Hermanos, a veces los judíos para contestar algo primero hacían una pregunta y después de esa respuesta ahora sí contestaban. Entonces, hermano, era legal eso. Entonces, así era la forma de cómo los judíos, hermanos, su retórica. Entonces Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El siguiente versículo. El bautismo de Juan. Hay una pregunta. ¿El bautismo de quién, hermanos? El bautismo de Juan. ¿Quién era Juan? Yo creo que todos nosotros sabemos quién era Juan. ¿Quién era Juan, hermanos? Juan el Bautista. ¿Qué relación tenía o qué, hermanos, relación de familiar tenía con Jesús? ¿Era su qué? Su primo. ¿Era mayor 6 años? 6 meses. Era mayor que Jesús.
Pero hermanos, entonces de él se está refiriendo, de Juan el Bautista, no de Juan el que escribió la carta de Juan o el evangelio de Juan, no, ni tampoco el Apocalipsis, sino el Juan el Bautista, el que bautizaba, el que decía, le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy el Cristo, yo soy solamente la voz que clama en el desierto. Amén. Vengo a preparar el camino del Señor. A ese se está refiriendo. Entonces le hace una pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Mire, les hizo una pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Y sobre esa respuesta yo les contesto en otras palabras. Siguiente versículo. Entonces se juntaron los tres grandes, hermanos, poderes de la iglesia: los ancianos, ¿quién más? Los escribas, ¿quién más? Y los fariseos. Tres grupos, hermanos, fuertes de la iglesia de ese tiempo, de la sinagoga, se juntaron entre sí, el grupo, y empezaron a preguntarse: ¿qué hacemos? Nos hizo una pregunta. No, nosotros jamás pensábamos que él nos iba a cuestionar una pregunta antes de contestarnos. Y nos ha hecho una pregunta difícil: ¿qué hacemos? ¿Qué le contestamos? Y los fariseos decían: bueno, si le contestamos que era del cielo, nos vamos a meter en problemas. Dijeron los ancianos: y si le decimos que era de la tierra, más problemas nos metemos. ¿Qué vamos a hacer? Él nos tendió una trampa a nosotros. Más bien, él se salió y ahora nos tiene bien agarrados a nosotros. ¿Qué vamos a decirle? ¿Y sabe qué optaron en decirle? Que no sabían. Vamos a ver qué. ¿Sabían o no sabían? Sí sabían, pero el Señor ellos querían tender una trampa a Jesús, y Jesús les volteó la trampa para ellos. Vamos a ver qué dijeron ellos. Si decimos, dijeron los escribas, los fariseos y los ancianos, si decimos de los hombres, pero dice, si decimos de los hombres, pero temían al pueblo. A ver, un poquito antes. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Mentira. Mentirosos. ¿No sabían, hermanos? Sí, pero habían sido confrontados con la verdad, gloria a Dios. Jesús los había confrontado con la verdad, y la verdad, gloria a Dios, tiene que salir a la luz. Ellos no quisieron responder porque ellos mismos iban a quedar, hermanos, lazados en su propia trampa. Su trampa se les había regresado para atrás. Dice así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Mire lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué? Respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo que con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué sabiduría del Señor? Él es la sabiduría. Fácil se lo sacó. ¿No saben? No hay respuesta, porque ustedes no supieron responder, no quieren responderme, porque ellos dijeron. ¿Qué dijeron en sí antes, hermanos? Si decimos, a ver, vamos a darle vuelta. Diga. Si decimos de los hombres, dice, porque temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Pero antes dice, si decimos del cielo, Jesús les va a decir: pues entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué no lo aceptaron? Y si decimos de los hombres, de los dos lados, hermanos, estaban entre la espada y la pared. No podían contestar ni del cielo ni de los hombres, porque si contestaban del cielo, Jesús les dijo, los iba a acusar y les iba a decir: entonces, ¿por qué no le creyeron si era del cielo? Y si decían de los hombres, ¿a quién se echaban, hermanos, en contra? Al pueblo, porque todo el pueblo, ¿qué dice? Tenían a Juan como un verdadero, ¿qué? Profeta. Tenían cuidado de hablar en contra de Juan, porque si alguien del pueblo escuchaba que uno de los principales o alguien hablaba mal de Juan, hermanos, se metían en problemas, porque a Juan lo respetaban, porque sabía que Juan, hermanos, había venido del cielo, gloria a Dios. Juan había venido a cumplir exactamente lo que el Señor le había ordenado. Y estando, hermanos, todos queriéndose bautizar, Juan les dijo unas palabras bonitas, les dijo: generación de culebras.
Hijos de culebra, les dijo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera de Dios, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Y entonces ahora sí, vengan a bautizarse. Lo querían engañar. Nada más bautizarse por bautizarse, porque los demás se iban a bautizar porque miraban que las multitudes venían, pero no se arrepentían. Y él dijo: arrepiéntanse, generación de víboras. Juan decía la verdad. ¿Sabe por qué a Juan le quitaron la cabeza? Por eso el pueblo lo tenía como profeta, hermanos, a Juan. Porque Juan, hermanos, no se mordía la lengua como el pastor, hermanos, para decir la verdad. Juan no se mordía la lengua para decir la verdad. ¿Sabe qué le dijo? ¿Qué le dijo a Herodes? Y por eso Herodes casi no lo quería mirar. Y le tenía miedo, temblaba Herodes. Cuando lo miraba le decía: estás en pecado, deja a la mujer de tu hermano, estás en adulterio. Y cada vez que le decía: estás en adulterio, suéltala, déjala. ¿Por qué le has quitado la mujer a tu hermano? Yo me imagino que Herodes, hermano, le resonaba hasta dormido lo que Juan le decía. Nunca cayó Juan. Por eso le dijeron: dime, yo les voy a contestar a ustedes con qué autoridad tiré todos los cambios, con qué autoridad yo hablo, si ustedes me contestan: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y dijeron ellos: qué trampa nos tendió. Si decimos del cielo, entonces nos lo vamos a echar encima a Jesús. Y si decimos que los hombres, nos vamos a echar encima al pueblo. Mejor no sabemos. Y Jesús le dijo: bueno, como ustedes no saben, ¿qué dice? Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Y seguimos, hermanos. No solamente, hermanos, les enseñó. Él dijo a sus discípulos que él tenía toda la autoridad. Amén. El martes, hermanos, un día aproximadamente como este, Jesús, hermanos, se lamenta también sobre Jerusalén. El lamento de Jesús. Ve a Jerusalén y empieza a llorar a Jesús. Sabe que Jesús, hermanos, muchas ocasiones lloró. Una de ellas es esta. Una de ellas es ver a su amigo que estaba muerto. Una de ellas es estando en el Getsemaní. Unos días adelante ya, hermanos, va a estar en el Getsemaní. Va a estar, hermanos, en la víspera del arresto. Jesús empieza a llorar. Amén. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Lloró ante Jerusalén. Y dijo estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas ¿a quién? A los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arrullarte como la gallina arrulla sus polluelos, mas nunca quisiste? Jesús dice 3 parábolas. En esta ocasión, Jesús habla sobre la parábola de los 2 hijos, que se encuentra, hermanos, en Mateo 21, 28. Habla, hermanos, habla 3 parábolas y una de ellas es la parábola de los 2 hijos. Así que un padre de familia tenía 2 hijos. Y al mayor le dijo: hijo, ¿qué le dijo, hermanos? Ve a mi viña a trabajar. Ve a mi viña a trabajar. Y el hijo mayor le respondió diciendo: no quiero ir. Y no fue. Respondiendo, él le dijo, bueno, un poquito antes: ¿pero qué os parece? Es una pregunta, es parábola, pero en forma de pregunta. Versículo 28 es, ¿verdad? 21, 18. ¿Pero qué os parece? ¿Qué dice, hermanos? Un hombre tenía 2, diga conmigo, 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Siguiente versículo. Respondiendo él le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? No quiero, no quiero. Mire cómo respondió, ¿verdad? Le dijo: hijo, ve a mi viña. ¿Y qué dijo? No quiero. Pero hay una palabra que, hermanos, preciosa allí. ¿Qué dice? Pero después, arrepentido fue. En otras palabras, le redarguyó lo que le había,
la contestación y cómo le había contestado y qué le había contestado al padre. Y le dijo, no quiero. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo, hermanos? Muy poquitos, me dejan mentir. ¿Cuánto lo que estamos aquí nos ha pasado alguna vez? Aún en la obra del Señor, Señor, no quiero. Señor, ya estoy quedado. Ya no puedo más. Pero al rato, el pastor de pastores redarguye al pastor terrenal y me dice, hijo mío, levántate, como que no quieres. Señor, perdóname, Señor, ¿por qué dije eso? Señor, si yo estoy para servirte, Señor, ayúdame, Señor. Y yo voy a ir y vengo, hermanos, a servir a la obra. Le pido perdón al Señor y aquí estoy, gloria a Dios, arrepentido, porque ¿sabe qué? Oh, gloria a Dios, no me puede dejar el Espíritu Santo de Dios. No nos deja. Usted dirá, hermano, ya no quiero más, ya me siento mal, ya me siento, hermano, abatido, no tengo ganas, pero hay algo dentro de nosotros que está encendido y es el fuego del Espíritu Santo de Dios que no nos deja, gloria a Dios, no nos deja pecar, no nos deja, hermanos, a nosotros irnos allá donde están los redarguye, allá donde estamos nosotros, hermanos, serios y no queremos nada y estamos allí. Ahí viene el Espíritu Santo y nos levanta y nos dice, no es tu día, no es tu hora, no es el tiempo tuyo, es mi tiempo y este no es tu lugar. Hermano, y ahí venimos, aunque sea arrastrando los pies, ahí venimos a servirle al Señor. ¿Qué hizo este? Dijo, no quiero. Y el padre se puso triste me imagino que se puso triste por la respuesta del hijo mayor. ¿Sabe qué le hubiera querido oír otras palabras? Que el hijo mayor le hubiera dicho, padre, claro que sí, mi padre. Claro que sí, para eso estamos, para ayudarte. Pero qué triste se fue el padre cuando oyó que el hijo, hermano, le dijo, no quiero. ¿Pero qué nos dice? Pero después dice, arrepentido, ¿qué? Fue. El siguiente versículo. Y acercándose al otro hijo, al menor, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿No se parece a nosotros también? Hermano, vamos a... Ahí iba a decir, hermanos. Dísele, hermano, vamos a hacer esto. Sí, hermano, amén. Y al otro día no hay nadie. Y el que dijo que no, le redargulló. Hermano, aquí estoy, discúlpeme, es que no sé dónde estaba, pero mire, el Señor me redargulló y aquí estoy. ¿No es cierto que muchas veces nos pasa como el de la parábola? Él le dijo, sí, no meditó, no se concentró en lo que dijo. Se le hizo fácil decir sí y sus palabras le comprometieron, pero no pudo hacerlo. Pero el otro se sintió redarguido mal por haberle contestado a su padre que no. Y sabe que el padre, ¿a quién esperaba, hermanos, ver? ¿A quién? Al que dijo que sí. Pero la sorpresa es que cuando él llega a su viña, me imagino que encuentra encorvado de lejos, ve a alguien trabajando allá. Se fue hasta temprano, dijo, le voy a dar una sorpresa a mi padre. Le voy a dar una sorpresa a mi padre, que como se haber quedado triste que yo le dije que no, me voy a ir temprano y le voy a dar la sorpresa que cuando él llegue ya avancé en la viña. Quiero darle la sorpresa. De esos quiere el Señor, mi hermano, gloria a Dios. Y aquellos que decimos que no, pero que gloria a Dios, oímos la voz del Espíritu que nos dice, hazlo, y nosotros lo obedecemos, gloria a Dios. Y sabe que, hermano, cuando él va, dice, es mi hijo el menor, mira, ya está trabajando mi hijo. Ay, pobre mi hijo mayor, cómo me duele el corazón. Y cuando lo va acercándose más, va viendo que su hijo no parece el menor, sino parece el mayor. Y él dice, no puede ser posible. Y cuando su hijo se levanta, hermanos, para ver a su padre, Padre, aquí estoy trabajando en tu viña. Padre, estoy contento porque pude vencer. Padre, te había dicho que no, pero aquí estoy trabajando en tu viña, Padre eterno, gloria a Dios. ¿Sabe qué alegría, qué gozo le haber dado, hermano? ¿Sabe qué? ¿A quién, hermano? Al padre, al ver al hijo que le había negado el servicio. Ahora está, hermanos, atento. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. Amén. Y sabe que los líderes otra vez están, hermanos, hasta rechinando los dientes, porque sabe que representan a ellos. A esos líderes religiosos que ponían cargas que ellos mismos no podían, ¿qué? Cumplir.
¿Y sabe qué más hace, hermanos? Dice el Señor, ahora aprovecho y les da otra parábola. Y con esto termino. Amén. La parábola de las fiestas de los labradores malvados y la parábola de la fiesta de bodas. ¿Cuántas parábolas le dio, hermanos? ¿Cuántas parábolas el Señor refirió, hermanos? A los fariseos. 3. ¿La parábola de quién? De los 2 hijos. ¿La parábola de cuál? De los labradores malvados. Y la parábola de la fiesta de bodas. ¿Me las quieren repetir, hermanos? ¿Cuáles son las 3 parábolas que el Señor dijo, hermanos, a los fariseos? Número 1, díganme. La parábola de 2 hijos. La parábola de las bodas. ¿La parábola qué? De los labradores ¿qué? Malvados. Amén. ¿No es cierto que también les dijo una parábola el Señor? Que hizo una fiesta de bodas a su hijo, ¿sí o no? Y hizo invitados a todos, les dio invitaciones. Y cuando se llegó el tiempo de las bodas, ¿qué le dijo? Vayan y díganle a mis invitados que las bodas están listas ya. No se van a parar por ninguna causa. Y empezaron, hermanos, a ir a decirle a los invitados. Y sabe que los invitados no quisieron venir, hermanos. Se ocuparon, se disculparon. Unos dijeron, ¿sabe qué? Estamos ocupados. Estamos en negocios. Y cuando oyó eso, el Señor se enojó. El padre del hijo, del padre del hijo que iba a casar, hermano, se enojó. El padre que le iba a hacer bodas a su hijo. No, las bodas no se van a parar. Vayan a las calles y tráiganme a todo cual encuentren. Cojos, ciegos, mancos, todos tráiganmelos. Pero las bodas no se van a parar, gloria a Dios. Mi hijo se va a casar, gloria a Dios. Dele la gloria al Señor, aleluya. ¿No es cierto? Él vino a su pueblo y ¿sabe qué? Su pueblo no le aceptó. Ahora, gloria, hay unas bodas del Cordero para la iglesia, para los ciegos, mancos. Nosotros representábamos ese tipo de personas, hermanos, que el Señor nos rescató de esa manera en que estábamos, gloria a Dios. Amén. Hay unas bodas. Hermano, esto es lo que el Señor Jesús, hermano, a rasgos, hizo este día, hermanos. El día jueves, hermanos, Jesús, hermanos, tiene el tiempo del aposento alto donde le dice a sus discípulos, preparen la mesa porque vamos a tener la cena. Vamos a tener la cena del Señor. Hermano, y preparó el jueves. Y el jueves, el jueves, el Señor, hermanos, va al monte de los olivos a orar, a prepararse, a llorar, a decirle al Padre, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. Y dice que ahí, hermanos, lloraba. Y dice que sus gotas de, hermanos, de lágrimas se convertían en sangre. Estaba en agonía. Y venían los ángeles y le servían. Y en ese momento vino Judas, hermanos, en el día jueves. Y hermanos, y arrestaron a Jesús y le da un beso. Y le dice, con un beso, ¿me entregas a tu maestro? Y en ese momento es arrestado. Y ahora sí, hermanos, se va para el tiempo, hermanos, de que Jesús está en el pretorio, está siendo enjuiciado. Y allí, hermanos, en el palacio, en el patio, lo golpean a Jesús, preparándose, hermanos, para, hermanos, ir al martirio. Vamos a darle gracias al Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Eres tan bueno, Padre. Gracias, Señor, por estas, Señor, en palabras breves, Señor, porque no acabaríamos hoy, Señor, de hablar todo lo que tú hiciste, Padre, en estos últimos días. Pero gran enseñanza nos has dejado, Señor. Gran enseñanza nos has dejado, Padre, en estos días. Padre, fuiste ungido para el tiempo de tu muerte, Señor. Limpiaste el templo porque tú quieres limpiar este templo, Señor. Padre, maldijiste una higuera que no da fruto porque tú quieres que, Padre, Israel diera fruto y nosotros diéramos fruto. Te cuestionaron, Padre, con qué autoridad hacías estas cosas, pero usted es la sabiduría, Señor. No pudieron, Señor, tenderle trampa. Usted, Padre, toma un lebrillo, Señor, Padre, en estos días y empieza a ungir los pies de los discípulos, dándoles ejemplo, Señor, de que, Padre, somos solamente servidores, Señor. Dejaste, Padre, esa orden de que, Padre mío, lo hiciéramos, Señor.
Gracias, Padre, porque un día como este, usted, Padre mío, pide un aposento para pasar la última cena con sus discípulos, Señor, aquí en la tierra. Y usted, Padre, usted parte el pan y dice: este es mi nuevo pacto que doy a vosotros. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. El que come y bebe mi sangre tiene vida. Padre, estaba hablando del sacrificio que tú ibas a hacer en la cruz del Calvario. Gracias, mi Padre, te damos, Señor. Porque, Padre, usted es un Dios. Mandó a su Hijo para que, Padre, diera lecciones en estos últimos días a todos aquellos que, Padre, hicieran preguntas. Los judíos entendían estas parábolas, entendían el significado de ellas y por eso se enojaban y lo querían llevar a la cruz, pero no lo llevaron hasta el momento de su cumplimiento. Gracias, mi Padre, porque nos has dejado, Señor, un legado. Nos has dejado, Señor, grandes enseñanzas, Padre eterno, de que nosotros, Señor, debemos poner en práctica, siempre trabajar en tu obra. Señor, muchas veces nos pasa como el hijo, Señor, mayor, decimos no. Pero, Señor, el Espíritu Santo nos redarguye y después estamos prestos para servirte, Padre. Ayúdanos, sigue redarguyendo, sigue limpiando nuestros corazones como lo hiciste en el templo, Señor. Ayúdanos para dar frutos, Señor, Padre. Y cuando tú vengas, encuentres fruto en nosotros, Padre eterno. Frutos verdaderos de arrepentimiento. Frutos, Señor, Padre, del Espíritu Santo.